Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos da mucho, mucho gusto que estén por acá. Es el último conversatorio del año, así que estamos muy contentas de tener este espacio, de podernos encontrar. Y bueno,
Como saben, como parte de la red de constructoras y constructores de paz, desde Catalizador Social, queremos compartirles las siguientes consideraciones para este conservatorio. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. Como catalizador social, nos revelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades, a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Resistimos a la cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. Desobedecemos el decreto de rendirle culto a la jerarquía. Hacemos comunidad a pesar de las violencias en las que se conduce esta sociedad. Reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que incumplimos el mandato de concentrar y privatizar el conocimiento. Transferimos el poder al conocimiento construido colectivamente como el primer paso para transformar las realidades. Defendemos derechos sin violentar los nuestros. En este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos. Este espacio es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. En Catalizador Social también somos constructoras de paz. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Pues les cuento un poquito a quienes nos acompañan por primera ocasión. Les digo que el conservatorio originalmente era una actividad contemplada como parte del primer encuentro binacional de constructoras y constructores de paz en Tijuana, que se iba a llevar en el 2020, pero bueno, dada la pandemia, nos vimos obligadas a realizarlos virtualmente. Los conservatorios son un espacio entre amigas, amigues, amiguis, donde conversamos con cerveza en mano sobre derechos humanos. Rompemos los estereotipos, compartiendo experiencias y aprendizajes que como mujeres hemos adquirido en nuestro caminar en la promoción y defensa de derechos humanos. La única gran diferencia es que nos vamos a acompañar de una rica cerveza y bueno, si es local, mucho mejor. La dinámica es muy simple, como ya saben, habrá 3 rondas de preguntas. Las invitadas tendrán 5 minutos para responder cada pregunta y en caso que surjan preguntas adicionales que la gente que nos está viendo, saludos, Carpa Viajera desde Tijuana, muchas gracias por vernos. Las compañeras y las invitadas tendrán 3 minutos para responder estas preguntas adicionales que nos vayan compartiendo por las redes sociales. Para empezar este conservatorio, vamos a pedirles a nuestras invitadas que se presenten compartiéndonos su nombre completo, el nombre del colectivo, organización, institución que están representando en este conservatorio, en qué parte del mundo se encuentran y el nombre de la cerveza que están tomando. Empezaré poniendo el ejemplo como debe de ser, para después darle la voz en orden alfabético a nuestras invitadas. Así que mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz. Me encuentro en este momento en Ahmedabad, el estado de Gujarat, en India. En este conservatorio represento a Catalizador Social y estoy tomando una cerveza sin alcohol, como ya les dije, porque acá no está permitido el alcohol, que se llama Culver y bueno, es una cerveza hecha aquí en la India. Así que les voy a pedir a las invitadas que se presenten también en orden alfabético. Sería Cas primero. Querida Cas, es tu turno. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Yo soy Cassandra Meléndez y colaboro en el área de promoción e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, donde acompañamos a la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y a la Alianza por la Salud Alimentaria. Y pues bueno, ahorita estoy tomando un tecito de Jamaica con guayaba, pero me encanta también la cerveza y más con clamato. Gracias. Muchísimas gracias, Cas. Oye, ¿te puedo decir Cas o Cassandra? Cas está súper bien, súper bien. Perfecto. Bueno, ahora le vamos a pedir a Claudia que se presente, por favor, Claudia. Hola, buenas tardes a todas, todes. Un gusto, Claudia Sánchez. Yo colaboro en la red de BAMEX, Bancos de Alimentos de México, en la iniciativa Pacto por la Comida.
Estoy aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, ya vi que somos vecinas aquí las ponentes. Bueno, yo sí soy súper obediente, traje mi cerveza, ahorita una ámbar. Normalmente tomo una campechana, entonces, bueno, esos son los gustos por el momento. Gracias. Súper, muchas gracias, Claudia. Malet, por favor, tu turno. Gracias. Bueno, soy Maylet Lozada Aranda, trabajo en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y igual estoy en el sur de la Ciudad de México, aquí en Coyoacán, muy cerquita de CONABIO, de la UNAM, cerquita de Cas y de Claudia. Y bueno, hoy traigo una cerveza elaborada aquí en la Ciudad de México, en particular en la delegación Magdalena Contreras. La cervecería se llama La Revoltosa, y en particular es una stout de avena, pero tiene toques de cacao, planta nativa de México. Entonces, bueno, a degustarla. Disfrútenla por mí, por favor. Claro Que que esta que traigo acá es de cranberry, a ver qué onda, qué sale de aquí. Bueno, voy a saludar a Nelly Cantú, qué linda, dice, un gusto escuchar las corazonas de Catalizador Social, la invitadas, gracias Nelly. Augusto Novelo dice, saludos, caray, hay fiesta, siempre hay fiesta cuando nos reunimos mujeres a hablar de derechos humanos. Augusto, gracias por vernos. Y Andrea Restrepo nos manda muchos corazoncitos, corazones de regreso, Andrea, muchas gracias por vernos. Pues bueno, nos gustaría iniciar este conversatorio compartiendo que desde que iniciamos estos espacios, pero en los últimos conversatorios hemos procurado darle más énfasis al cuestionar las violencias sistémicas, violencias directas, violencias culturales, ¿no? Y para reconocerlas, pues es importante pues, saber de ellas que existen, ¿no? Y hablar de ellas también. Y estos espacios pues nos permiten eso, el compartir experiencias, descubrir cómo podemos transformar las formas en relacionarnos, interactuar, en conducirnos en los espacios que ocupamos, ya sea en los espacios privados, en los públicos, en el espacio de trabajo, pues también nos permite descubrir o repensar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En este conversatorio en particular vamos a hablar sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que tiene que ver con el hambre cero, la seguridad alimentaria. Y bueno, para tener un poco digamos, como la base de este diálogo, que las invitadas seguro están súper familiarizadas, pero aquí lo que queremos es familiarizar también a las personas que nos están viendo. Les vamos a compartir un poco de información general, ¿no? La seguridad alimentaria como tal es un concepto que nació en la década de los 70, ¿no? Y también habla, según la FAO, seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si esto es la seguridad alimentaria, lo que estamos procurando con este objetivo del desarrollo sostenible es que todas las personas tengan esta posibilidad, ¿no? Que no estén limitadas a poder tener acceso a esta seguridad alimentaria o vivir bajo eso, ¿no? Entonces, hay también una clasificación de la seguridad alimentaria, es la seguridad alimentaria general. Bueno, eso tiene que ver con la seguridad alimentaria y las crisis humanas, ¿no? Que se basa en una serie de necesidades de subsistencia. Y esta clasificación es la seguridad alimentaria general, la inseguridad alimentaria crónica, la crisis alimentaria y de subsistencia y la emergencia humanitaria y la hambruna, ¿no? Que la hambruna, pues, es la peor situación de inseguridad alimentaria posible y se produce cuando un gran número de personas muere debido a la falta de alimentos o cuando se combina la escasez de alimentos con las enfermedades, ¿no? Esto también es importante pues señalarlo, porque efectivamente, aunque sea difícil a veces nombrarlo, sea difícil también medirlo, pues esta situación prevalece en el mundo, ¿no? Y es aquí donde queremos conversar al respecto. Y hablando del mundo, hay hasta 828 millones de personas en el mundo que han padecido hambre en el 2021, ¿no? Según los estudios de UNICEF, el estado de seguridad alimentaria y nutrición en el mundo. Y de estos 46 millones de personas, es el número que se incrementó en relación al 2020. Así que la hambruna está creciendo, el hambre en el mundo está aumentando.
Eso también es importante señalarlo. Y decir que cerca de 193 millones de personas de 53 países o territorios sufrieron de hambre en niveles de crisis o peores, que se supone aumentó en 40 millones comparado al año anterior. Hay que estos datos que nos quieren decir que la situación actual pues no está mejorando. Hemos visto también que la pandemia ha generado sus estragos en muchos de los temas que nos interesan, y este en particular pues es un tema que debería de ocuparnos con mayor, digamos, como énfasis por el simple hecho que es el alimento, ¿no? Algo básico que tendríamos que tener todas las personas. Pero bueno, algo sobre México, me gustaría contarles también. El 23.5% de la población en México vive en pobreza alimentaria, casi un cuarto de la población mexicana. Esto pues, me parece sumamente grave, es un dato que deberíamos de tener también presente. Los hogares rurales donde se observó una mayor proporción de inseguridad alimentaria, pues su porcentaje es hasta el 71%, o sea, en las zonas rurales hasta el 71% de las personas están padeciendo esta pobreza alimentaria, ¿no? Y bueno, en general, según la FAO, aproximadamente 33 millones de personas mexicanas viven en seguridad alimentaria severa, ¿no? Esto también es un dato importante. Pero bueno, antes de seguir con esta información que me parece necesaria tenerla, recordarla, mencionarla, ¿no? Que no se nos olvide, no es un dato en un libro, son personas que están padeciendo hambre, que no son tan afortunadas, que una cerveza puede representar la comida de una semana a lo mejor, ¿no? Entonces esto también hay que mencionarlo. Pues voy a iniciar con lo que nos trajo aquí, con el compartir de saberes. Así que voy a empezar con la primera pregunta. Recuerden que tienen 5 minutos para responderla. Nos va a encantar escucharlas. Querida Cas, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los principales factores que ponen en riesgo la seguridad alimentaria? Listo, muchas gracias. Todo un reto ahí poder contestar algo tan complejo en 5 minutitos, pero bueno, muchas gracias igual por la invitación. Y pues bueno, creo que lo primero que me gustaría compartirles es un poco que desde la campaña... Silenciaste tu micro, Cas. Ay, perdón. Ya. Bueno, lo que les estaba compartiendo es que justo desde la campaña, ¿no? Y desde otras organizaciones hemos intentado como hacer esta crítica al concepto de seguridad alimentaria y cómo ha sido utilizada por algunos gobiernos, por algunos organismos y también por algunas empresas de la agroindustria, ¿no? Este tema de que ya nos compartías, ¿no? Que si bien sí es sobre la disponibilidad, pero también a veces se queda como en, bueno, no solamente es que esté disponible, ¿no? Es también que sea, pues, nutritiva, ¿no? Que sea adecuada culturalmente, ¿no? Y para eso creo que desde acá hemos estado utilizando, ¿no? O en la mayoría utilizamos el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Que tiene que ver un poco con ese derecho a que las comunidades, a que los pueblos puedan como elegir sus propias políticas alimentarias, ¿no? Ecológicas, sociales, económicas y culturalmente adecuadas, ¿no? Haciendo esta crítica a la soberanía alimentaria, ¿no? Y que me ayuda a compartirles un poco que algunos de los principales riesgos que hemos visto que se tienen para la defensa de la soberanía alimentaria, pues son los intereses de la agroindustria, ¿no? Un poco porque desde la soberanía alimentaria vemos como toda esta cadena agroalimentaria, ¿no? Desde la producción de los alimentos, ¿no? La comercialización y el consumo, ¿no? Y cómo en cada una de estas etapas la agroindustria ha tenido como grandes, muy, muy fuertes intereses en pues intervenir y en sobreponer sus intereses sobre pues derechos humanos como la salud, ¿no? Como la alimentación y como el medio ambiente. Uno de estos pues grandes ejemplos, ¿no? Aquí brevemente compartirles es como por ejemplo
en el campo mexicano, ¿no? Ha pasado de ser a un campo de producir tradicionalmente, ¿no? A ser un campo de monocultivos, justamente con estos intereses de la agroindustria, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Ha pasado el campo por un proceso de erosión de los suelos, ¿no? De tala de árboles, justo para instalar como ciertos cultivos, ¿no? En ese caso es el aguacate, las berries, que benefician pues a todo este sistema tan grande que es la agroindustria, ¿no? Y que, y que bueno, un reto pues tan grande es esa, la desinformación también que existe, ¿no? Un poco también como trabajamos con eso de que con esta idea de que el objetivo 2 no habla de poner fin al hambre, a veces desde la agroindustria y desde este sistema se tiene la idea de que producir y seguir produciendo va a terminar con este problema, ¿no? Cuando pues acá y todo esto verlo desde la soberanía alimentaria, ¿no? Es como regresar, ¿no? A los cultivos tradicionales, ¿no? Regresar a la cultura del país, ¿no? También regresar a los intereses de las comunidades y de los pueblos, ¿no? Que justo pues benefician y que van acorde a los derechos humanos también, ¿no? Otro ejemplo muy grande que ahorita estamos viendo en la campaña es que, por ejemplo, en 2020 se dio el decreto para reducir la importación de maíz transgénico, maíz amarillo transgénico, y reducir también el uso del glifosato en el país, ¿no? El glifosato, pues, es una sustancia agroquímica, agrotóxica, que se utiliza, pues, para los cultivos, y pues en estos también intereses se están viendo los intereses políticos, por ejemplo, de Estados Unidos, que buscan como poner en la mesa el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El Telecal, el TEMEC actualmente, ¿no? Donde el gobierno, ¿no? Sí ha buscado justo como defender, dejar de importar, ¿no? Gradualmente este maíz transgénico que ya se ha demostrado que tiene grandes efectos e impactos en la salud, y el glifosato también se ha demostrado que es cancerígeno, pues se está intentando reducir, ¿no? Como estos riesgos y estas importaciones de Estados Unidos del maíz transgénico, pero pues se ha visto como grandes retos, ¿no? De la agroindustria, de políticos estadounidenses, del secretario de Agricultura de Estados Unidos, ¿no? Y esto es como todo un gran reto para justo la soberanía alimentaria del país, y que pues bueno, ya está como demostrado, ¿no? Que sí genera daños, y que como para concluir mi participación, ese es como el gran reto, ¿no? Cómo pensar la agroecología en el país, cómo transitar, ¿no? De esta agroindustria hacia la agroecología, ¿no? Ya hay un municipio de Colima que ha logrado como ser este municipio agroecológico, ¿no? Pero es todo un reto, ¿no? Entonces creo que desde aquí, desde la campaña, desde la Alianza por la Salud Alimentaria, vemos como uno de los grandes riesgos son los intereses de la agroindustria, los intereses de grandes empresas, ¿no? Como Monsanto, como Bayer, Syngenta, y que están atacando justo desde diversas, ¿no? Perspectivas, desde el comercio, desde lo económico, desde lo político, con amparos, con demandas, ¿no? En el litigio estratégico, ¿no? Y creo que pues un gran reto es justo también, ¿no? Y otro factor que se pone en riesgo es combatir esta desinformación también que existe sobre la soberanía alimentaria, sobre el derecho a decidir las políticas alimentarias en el país. Y pues bueno, para finalizar mi participación, como el reto muy grande que estamos presentando ahora es cómo transitar otra vez a esa agroecología, ¿no? A defender los suelos, ¿no? A defender el derecho de las políticas alimentarias de las comunidades, de los pueblos, de las tradiciones, ¿no? Y pues eso, creo que por ahí iniciaría como mi participación. Muchas gracias. Wow, Cas, muchas gracias. Fíjate que acá, pues a quienes no saben, les cuento que me encuentro en Gujarat Villapit, la universidad inaugurada por Gandhi, estudiando la no violencia gandiana, y hablamos mucho sobre lograr diferenciar lo que necesitamos de lo que queremos y lo que deseamos, y a partir de eso decidir en nuestro consumo, ¿no? Y mucho de lo que dices pues tiene que ver también con esta idea que nos han instalado de entre más producimos, mayor es el bienestar. Pero el bienestar ¿para quién? ¿No? Esa sería la pregunta. Y aquí el tema que pone sobre la mesa, sobre la soberanía alimentaria, el derecho de las comunidades y los pueblos que puedan elegir también sus propias formas, ¿no? No solo de cultivar, sino también de alimentarse, ¿no? Pone digamos, en cuestionamiento lo que conocemos ahora sobre seguridad alimentaria,
¿no? Este interés de la agroindustria, también creo que debemos de tenerlo presente al momento de consumir, qué estamos consumiendo, a quién le estamos consumiendo, qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo, ¿no? También que eso no lo estamos poniendo tanta atención, qué químicos traen los alimentos que estamos consumiendo. Transitar a la agroecología, pues volver a lo básico, ¿no? Volver a lo simple, volver a la base, no olvidarnos que podemos hacer pequeños esfuerzos que hagan grandes diferencias. Quienes no tengan espacio para producir, al menos en la decisión al consumir. Muchas gracias, Cas. Le voy a pasar ahora la voz a Claudia. Claudia, querida, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían los principales factores que ponen en riesgo la seguridad alimentaria? Muchas gracias, Daniela. Y yo creo que puedo tomar de la mano los comentarios que hace Cassandra, ¿no? Y también por eso es la belleza de la Agenda 2030, ¿no? Así como hoy nos estamos enfocando en el ODS 2, que es hambre cero, nosotros hemos tenido la oportunidad de estarnos enfocando en el ODS 12, que yo diría que también sería la parte de la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo va a ser la producción y un consumo sustentable? No dejarlo todo también solo a las empresas, sino también a nosotros como consumidores. Siempre nos han comentado en algunos años que se tenía que producir más y si todos los años nos ponen cuántos millones hay de humanos y casi déjense de reproducir porque ya no hay alimento, ¿no? Pero también hay que buscar por otros lados. Desde el 2011 la FAO empezó a ver qué estaba pasando en cuanto a la producción. Sacaron en ese momento que 1/3 de todo lo que se producía se desperdiciaba, se perdía. Y pues son cantidades inmensas, ¿no? Ya ahorita ya se dieron cuenta con otro estudio de WWF que es cerca del 40%. Entonces, son cantidades realmente monstruosas. En México se hicieron varios estudios con el Instituto Politécnico Nacional, Banco Mundial. Se vio que aproximadamente más de 30 millones de toneladas se pierden o desperdician en México. ¿Y eso qué implica? Desde que se produce en campo, desde que lo estás pescando, desde que lo estás, es algo agroalimentario, empiezan a ver lo que son las pérdidas, ¿no? A lo mejor porque, por ejemplo, en México no tenemos buenas vías de comunicación, porque no todos tienen buena refrigeración, porque no hay capacitación en las cosechas, porque no hay buenos empaques, porque a lo mejor la oferta y la demanda, que si a lo mejor tu limón ahorita te va a costar el doble, pues me pongo a sembrar más, pero ya hicieron lo mismo todos mis vecinos y al final de cuentas me sale más barato dejarlo en campo, dejar que se pudra, que perder el dinero de llevarlo a lo mejor a una central de abasto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con una problemática que además tiene daños ambientales? Se generan también toneladas de dióxido de carbono, se desperdicia agua, lo que a lo mejor en 2.6 años podríamos utilizar toda esa agua, es alimento que se va a desperdiciar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos concientizarnos para que tanto las empresas realmente produzcan lo que se debe, para que también nosotros como consumidores no le hagamos feo a ciertos productos que Mailet me imagino les va a contar más, ¿no? Es como decirle no a la biodiversidad, ¿no? O sea, es volver a lo nuestro, a hacernos realmente responsables y yo creo que es también en algo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Y como tú comentabas, Daniela, en México la Coneval ya dijo, son 28.6 millones de mexicanos que sufren de inseguridad alimentaria. ¿Cómo con algo que ya tenemos y que nosotros producimos, cómo realmente eso no se está viendo en el hogar de todos, ¿no? Y cuando produce más una empresa, pues lo que pasa es que realmente esos productos te van a salir más caros, ¿no? Porque en el súper te cobran lo que a lo mejor alguien te rompió el empaque, alguien pateó la lata, entonces ellos asumen que el cliente va a estar pagando esos productos, cuando a lo mejor pues está siendo responsabilidad de todos que paguemos un sobreprecio de lo que ya existe. Esa sería mi participación en este punto. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Oye, repítanos por favor el dato de cuánto se desperdicia en México. En México es más de 30 millones de toneladas de alimento. ¿Cada cuánto?
al año. Al año. 30 millones de toneladas, caray. No sé cuánta gente no puedes alimentar con eso, ¿no? Exactamente. Yo voy pensando. Consumo responsable, justo de lo que les compartí hace unos instantes. Ahí creo que también es importante reconocer nuestra parte como consumidoras, consumidores, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, lo que estamos consumiendo. Y se cruza mucho con lo que decía Cassandra sobre los intereses de la agroindustria, ¿no? Producen en demasía por sus intereses propios, ya no por necesidad, porque si se está desperdiciando el 40% de lo que se produce, pues bueno, evidentemente están produciendo de más, ¿no? Y las implicaciones que eso tiene. Hablas de algo que también es importante, me parece resaltar, cómo podemos desde lo local poder cambiar, cómo podemos cambiar las formas no solo de consumir, sino incluso de aprovechar los espacios en donde se puede producir. ¿Y qué implicaría eso, no? ¿Qué implicaría el tener un huerto de traspatio? Hay muchas organizaciones que lo están promoviendo. México Tierra de Amaranto, les mando un abrazo si están escuchando, que están en Querétaro, que promueve los huertos de traspatio y también mejorar la ingesta de las personas. Y ahí nos pone a nosotros en el centro, ¿no? Cómo desde lo local también podemos darle la vuelta a estas problemáticas. Pero bueno, un tema complejo, es muy complejo porque está vinculado con todo, desde las decisiones que tomamos como consumidoras, consumidores, hasta las decisiones que toman las empresas y qué tanto facilita el gobierno para que esto siga pasando, ¿no? Querida Mailet, bueno, ahora te va a tocar a ti, está más fácil. Ya después de las dos, no es cierto, no sé, es un reto también, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los principales factores que ponen en riesgo la seguridad alimentaria? Bueno, me parece que son 3 ejes, como lo veo, y que incluye mucho de lo que ya dijo tanto Cassandra como Claudia, ¿no? El primero es como la manera en cómo producimos los alimentos, ¿no? Y cómo creemos que se deben de producir, ¿no? El hecho de que no exista una autogestión de las propias semillas en muchas veces y que se promueva, que se compren las semillas y que esto implica el incorporar muchísimos insumos a la tierra y demás, y lo que acarrea como todo esto, ¿no? El segundo punto, lo que platicó Claudia, ¿no? Sobre esta cadena de suministro de alimentos y que implica mucha pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? O sea, desde el campo, hablaba Claudia del agua, pero también todos los insumos que se requiere para producir los alimentos y las pérdidas que hay antes de llegar a los almacenes y a las tiendas de distribución, y después todo ese desperdicio que incluye por una mala planeación muchas veces, ¿no? Por comprar en exceso, y también lo que desperdiciamos en nuestras propias casas, ¿no? Porque a veces pensamos que las grandes empresas o los restaurantes es donde se desperdicia, pero muchas veces en nuestras casas, cada uno de nosotros desperdiciamos muchos de los alimentos, ¿no? Y pues también otro punto que quizá tocaron un poco ambas son los entornos alimentarios, ¿no? Estamos envueltos en un entorno alimentario de acuerdo al acceso que tenemos a estos alimentos, pero también de acuerdo un poco a lo que la industria quiere que consumamos, ¿no? Y dejamos de lado, como se hablaba, de estos alimentos locales. Estos entornos alimentarios en los que estamos envueltos, muchas veces lo que tenemos a la disposición, tanto en cuanto a tiempo, en cuanto a acceso rápido y en cuanto a costos, son alimentos no nutritivos, ¿no? Alimentos que cuestan mucho, tanto socialmente como ambientalmente. Y pero que en términos de dinero en ese momento salen muy económicos, ¿no? O muy baratos más bien en términos de pesos, pero muy pesados en términos económicos, tanto sociales como ambientales, ¿no? Entonces, el poder favorecer entornos alimentarios más saludables, más sostenibles y más justos puede ser una de las opciones, ¿no? Hacia esta vía. Hablaba Claudia un poco como estos alimentos locales a los cuales nos enfrentamos y que muchas veces tanto olvidamos o que dejamos de lado y que también son poco valorados, ¿no? En ciertos lugares del país o en ciertos grupos sociales son alimentos luego reconocidos como alimentos de pobres y que más bien siempre decimos pobres de aquellos que no los han comido, ¿no? Como los quelites o como los frijoles o como las calabazas. El poder como romper también de ciertos tabús en cuanto a que no podemos producir nuestros propios alimentos o que no es suficiente la producción que tenemos,
Tal es el caso, por ejemplo, del maíz, y que justamente en 2020, si no mal recuerdo, salió un artículo del doctor Mauricio Bellón junto con otros colegas, donde demostraba con datos públicos, con la producción de maíces de temporal, es decir, estos maíces que crecen en las milpas del país que existen, y cómo es suficiente para abastecer el autoconsumo de las poblaciones rurales, y además tiene un excedente para la venta de estos maíces, ¿no? A los que vivimos en las ciudades y no tenemos dónde cultivar, ¿no? Y considerando incluso parte de este grano que se produce para el consumo animal, ¿no? Entonces, poder ir como desmitificando estas cuestiones en torno a que no somos un país de productores, de familias campesinas que producen alimentos sanos, nutritivos, y también creemos fielmente en que una de las grandes vías para hacerlo es conservar la agrobiodiversidad, ¿no? Esta diversidad de alimentos con la que contamos en el país, y que México pues es muy importante, incluso a nivel mundial, ¿no? Somos uno de los 8 centros de origen, domesticación y diversificación en el mundo, que es decir, que tenemos aquí a los parientes silvestres de las plantas cultivadas, pero además no hablamos, por ejemplo, del maíz o de la calabaza, sino son las calabazas, los maíces, los frijoles, tenemos una gran variedad de ellos, ¿no? Entonces, el poder reconocer, identificar toda esta riqueza con la que contamos en nuestro país es un camino hacia la solución, ¿no? Y el poder también ponerle énfasis al trabajo que hacen las familias campesinas, ¿no? Con su día a día, y que están en constante manejo y mejora de sus propias semillas adaptadas a las condiciones ambientales, y que, bueno, ahora con el cambio climático es como un seguro para todos nosotros, toda esta diversidad con la que contamos en el país. Eso sería todo por ahora. Es tanto. Ay, wow, muchas gracias. Muchas gracias, Mel, porque sí, traes cosas muy puntuales, ¿no? Y me quedo pensando cómo se puede ir construyendo estos entornos alimentarios saludables, sostenibles y justos desde lo local, ¿no? Y reconociendo que algunas personas vivimos en las ciudades, en estas grandes ciudades, ¿cómo puede ser posible en esos espacios poder hacerlo? Los mitos sobre la producción para el autoconsumo, también estoy totalmente de acuerdo, por eso hacía yo la mención sobre lograr descifrar qué necesitamos realmente, qué estamos queriendo, ¿no? Y qué deseamos, porque muchas de nuestras decisiones tienen que ver con lo que nos hacen creer que necesitamos. Y al final, pues no es tan cierto eso, y eso tiene una influencia no solo en nuestras decisiones, sino en nuestra economía, y dependiendo de lo que consumimos, también en nuestra salud, ¿no? Conservar la biodiversidad, me parece sumamente importante esto que dices, y sobre todo reconocer que esta diversidad también puede favorecer a nuestra ingesta, o sea, lo que vayamos a consumir para alimentarnos, ¿no? Estos entornos, o más bien estos, digamos, como productos que no estamos acostumbrados porque no tienen mercadotecnia, ¿no? No son conocidos, a lo mejor no producen una utilidad que sea atractiva para las agroindustrias, ¿no? Y nosotros tampoco reconocemos que si se ve, que si no es estético, pues no quiere decir que sea malo, ¿no? Que esa es otra cosa cómo nos han enseñado a consumir. Y bueno, no sé, creo que esto del origen, la domesticación de la calabaza, los maíces, los frijoles, también reconocer que tenemos una diversidad que es justa para nuestro entorno, para nuestro clima, ¿no? Y me quedaba pensando sobre, ¿dónde lo puse, verás? Porque aquí estoy anotando todo. Sobre la inmediatez, ¿no? También, ¿qué tanto tiene que ver en este mundo inmediato el querer consumir y qué estamos consumiendo? Acá nos dice, por ejemplo, voy a leer un poquito. Augusto Novelo dice, los alimentos chatarra a veces son más baratos que la alimentación sana. Y dice, debería de haber una regulación en el cultivo para que haya un menor desperdicio, ¿no? También esa parte es importante. Muchas gracias, Augusto, por la participación. Saludos, Nancy, saludos, Daniela, saludos, Atzimba, desde Chiapas. Muchas gracias por vernos. Pues bueno, agradecemos la compañía de quienes nos están viendo.
y les motivamos a hacer preguntas si tienen ahí alguna duda, sus comentarios, aquí los leemos. Y bueno, salud, Nancy Corona. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Recuerden que tienen 5 minutos para responder. Vamos a empezar ahora con Claudia. En tu opinión, Claudia, ¿quiénes consideras que se encuentran en mayor riesgo en relación a la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria que nos pone aquí sobre la mesa, Cassandra? Qué bueno que me tocó la primera, porque luego, si hubiera sido la última, ya no sabía qué iba a decir. Yo creo que siempre la respuesta va a ser las mujeres por el problema de la tenencia de la tierra. Yo creo que es una gran problemática que tenemos, sobre todo en el tipo de sociedad en la que vivimos. Las niñas, los niños, pero yo creo que también nos tenemos que enfocar, y era parte de lo que comentaba Maelet, de la parte de cambio climático. Nuestro país, cerca de la mitad de los suelos se encuentran degradados, y además el 26% se encuentran desertificados, es decir, a lo mejor mucho de la problemática que tenemos en este momento va a ser exponencial en algunos años si realmente se está dando esta problemática ambiental, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a tener lo que en otros países ya tienen, pues, los migrantes climáticos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un punto primordial en donde se van a tener que volver a pensar y reconstruir las políticas públicas de nuestro país, también ver cómo va a ser esta producción de alimentos, porque realmente va a ser, yo creo que ahorita apenas estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaría hasta ahí mi respuesta de quiénes tienen la mayor problemática de la inseguridad alimentaria. Muchas gracias, Claudia. Sí, claro. No, aquí yo me pongo en esto que nos estás poniendo aquí sobre la mesa también, sobre los suelos, ¿no? Y cómo esto, estamos viendo apenas lo que vamos a estar padeciendo en unos años, o estamos reconociendo apenas lo que deberíamos de estar atendiendo, ¿no? Y que ya nos estamos tardando. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Y claro, sí, las niñas, los niños, por supuesto, y gracias también por mencionar a las mujeres y el tema de la tenencia de la tierra, ¿no? La imposibilidad de que algunas de ellas puedan tenerla, mantenerla, apropiársela para poder hacer uso de ella. Pues bueno, voy a darle la voz ahora a Maelet. Maelet, en tu opinión, ¿quiénes consideras que se encuentran en un mayor riesgo en relación a la seguridad alimentaria? Bueno, creo que todos como mexicanas, mexicanos, estamos en riesgo. En las últimas décadas, con estos cambios en la forma en la que cómo consumimos, con el incremento de la población y asociada a las formas en las que consumimos, que ya se había mencionado anteriormente, pues todos estamos más expuestos a distintas, tan solo en términos de salud, a distintas enfermedades asociadas a la alimentación, ¿no? Muchas de ellas crónico-degenerativas. Y si dividimos, digamos, un poquito la población, más bien hablamos de dos grupos grandes de la población, tanto en las ciudades como en el campo. Ahora con COVID-19, por ejemplo, se vieron muy afectadas la gente en las ciudades que no cuentan con un trabajo seguro, ¿no? Y fue pues muy terrible ver cómo familias que perdieron sus trabajos en las ciudades, que no contaban con tierra para sembrar, que no, además si contaran con ella, no sabemos sembrar en las ciudades muchas veces, pues la pasaban bastante mal porque se requiere a fuerza de tener monedas, se requiere a fuerza de tener dinero para poder hacer un cambio por estos alimentos, ¿no? Y muchas veces los alimentos que se pueden acceder a ellos son de los que ya hablamos, ¿no? De estos procesados o ultraprocesados, que son a veces a precios muy económicos, pero que a la larga pues son mucho más caros en términos de salud y ambientalmente, ¿no? Entonces creo que estas poblaciones dentro de las ciudades son de los grupos como mucho más vulnerables, ¿no? Pero también en el campo, pues se viven situaciones bastante complicadas, ¿no? Hay veces que la producción no es suficiente
en términos de que el clima está tan variante que llegan a perder parte de su producción, de ahí que los agricultores sean tan inteligentes que no solo siembran una raza de maíz, sino siembran varias, porque justamente por si llueve mucho se les da una, o por si llueve poco, pues tienen las de sequías. Y que además, pues dentro de la milpa, pues está acompañado el frijol, la calabaza, los quelites, los chayotes, en fin, pueden obtener distintos alimentos, ¿no? Pero el meternos, nuevamente vuelvo a tocar como este tema de los entornos, el tener en cuenta que hay ciertos alimentos que debemos de consumir, como por ejemplo el pensar que tenemos que consumir carne todos los días, ¿no? O pensar que todos tenemos que consumir ciertas semillas, por ejemplo, cuando distintos alimentos nos dan distintos nutrientes para poder tener una dieta mucho más saludable, ¿no? Equilibrada, diversa, culturalmente adecuada. Y el hecho de que podamos consumir de distintos alimentos con los que tenemos va a ser mucho más rico, ¿no? Claudia tocaba otro punto en cuanto a las mujeres que sí son como reconocidas en términos de este acervo de conocimientos que tienen en cuanto al cultivo y al manejo de la tierra, pero no obstante no tienen este derecho o esta igualdad en cuanto a la tenencia de la tierra, ¿no? Aunque hay varios lugares del país donde aunque no tienen los derechos de la tierra, son las mujeres quienes cultivan, ¿no? Porque el hombre muchas veces ya migró a otros lados del país o a otro país incluso. Y también hay una desigualdad en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Que ellas pueden tener en ciertos contextos, sobre todo en las zonas rurales. Entonces yo realmente creo que todos estamos en una inseguridad alimentaria o propensos a tenerla, pero también creo fielmente en que todos somos tomadores de decisiones y todos podemos contribuir a poder lograr el objetivo 2 y que viene muy de la mano, como lo comentó Claudia hace rato, con el objetivo 12, ¿no? La producción y consumo sostenible. Gracias, Melet. Y bueno, también aquí nos compartes algo que es sumamente importante, el conocimiento ancestral, ¿no? De conservar la tierra, sobre el cultivo y el manejo de la tierra. No sabemos cómo sembrar, ya no nos enseñan. Y esto, bueno, traigo también a este conservatorio algunas de las cosas que por acá he aprendido, porque en las escuelas justo con la filosofía de la no violencia es para poder propiciar las condiciones de ser autónomos, ¿no? De ser autosuficientes. ¿Y eso qué implica? Pues bueno, una de las actividades es lograr que puedas producir tu propio alimento. Acá, en esta escuela en particular, no es que en la India, no voy a generalizar porque estoy hablando de un espacio muy particular. No se come carne, no se come carne, se comen semillas todos los días. Yo tengo 2 meses, digo, no solía comer carne solo de vez en cuando, pero no la necesita el cuerpo, ¿no? Digo, puedes sentirte súper saludable, súper bien, con la energía suficiente, sin que esta idea de la necesidad de consumir carne o tengo que consumir carne, digo, a lo mejor los doctores, las doctoras ahorita me van a andar diciendo que te estás equivocando. Bueno, les damos espacio para que también hablen si quieren hacer algún comentario, pero físicamente pues te sientes bien, ¿no? También, y aquí se consume lo que se produce. Es también algo bien bonito verlo porque te das cuenta que es posible y reconoces que no estamos tan familiarizados con la tierra, que se nos ha olvidado tocarla, se nos ha olvidado reconocer cuando está nutrida, cuando está lista, ¿no? Cuando le hace falta agua, cuando le hace falta que podamos también pues contribuir a que esté en mejores condiciones. Y en ese sentido, pues sí, todas las personas estamos propensas a una inseguridad alimentaria. Si no tenemos los conocimientos siquiera para poder sembrar lo que podamos consumir, pues qué se puede esperar, ¿no? Si viene otra pandemia, otra situación de esta naturaleza y lo que eso nos expone y cómo nos vulnera también en esta dinámica de ciudad, en lo inmediato, en lo procesado o ultraprocesado, ¿no? Que son pseudoeconómicos porque a la larga pues nos sale caro en cuestión de salud y lo que eso implica. Muchas gracias, Malet, por esta contribución a la conversación. Voy a darles unos saluditos a Francisca Acevedo, que nos está aquí viendo, Carla Lazalo, porque quiero
dar lectura a 2 comentarios que hizo una Francisca Acevedo. Dice, alcanzar la seguridad alimentaria requiere un cambio de modelo que esté basado en el desarrollo sustentable. Totalmente de acuerdo, Francisca. Atsimba nos dice, y el tema también es importante, reconocer todo lo que se daña el suelo con los fertilizantes. Aquí en Chiapas se ganó por muchos años la mazorca de oro porque se producía mucho maíz por hectárea, pero las tierras se dañaron muchísimo. Monsanto entró y envenenó las tierras. Las personas han usado muchos fertilizantes y el control de las plagas enfermó tierras y personas por igual. Que también ver esa parte, ¿no? Verónica Monroy dice, importantísimo lo que se mencionan, la migración climática, la situación a la que se enfrenta Latinoamérica y un poco más específico los países del Triángulo Norte y su migración causada en su mayoría por esta situación. Y Francisca de nuevo dice, es decir, hay que replantear cuáles son los criterios y variables que hay que tomar en cuenta para dibujar un nuevo rumbo en la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos que sea sustentable. Muchas gracias, Francisca, Verónica, Atsimba, por estos comentarios. Le voy a pasar ahora la voz a Cassandra, te tocó al final, pero mira, ya te dimos muchos elementos para que puedas compartirnos tu sentipensar. En tu opinión, ¿quiénes consideras que se encuentran en mayor riesgo en relación a la seguridad alimentaria? Listo, muchas gracias. Pues bueno, la verdad sí concuerdo totalmente, ¿no? Con mis compañeras. Ahí también son varios factores y también desde acá lo vemos desde la interseccionalidad, ¿no? Claro que no es los mismos impactos para las mujeres, para los niños, niñas, ¿no? Para las personas de la tercera edad, para las juventudes, ¿no? O sea, todos estos impactos del cambio climático, de la agroindustria, de lo que consumimos, del derecho a la salud, la alimentación, el medio ambiente, tienen impactos totalmente diferenciados. Y yo quiero también seguir por esta línea de las ciudades, ¿no? A mí me parece que creo que, ¿no? Acá las personas que viven en las ciudades, yo creo que o sea, también tienen un gran riesgo, ¿no? De sufrir esta inseguridad alimentaria, ¿no? Porque justo ya lo que compartíamos, ¿no? Los temas de la inmediatez, ¿no? Los temas de una gran desinformación, ¿no? De que creemos acá desde las ciudades que ya no es posible otras formas de consumir, que ya no son ya no son posibles otras formas de producir, ¿no? Y yo creo que hay un gran ejemplo de resistencia siguen siendo delegaciones como Xochimilco y Milpalta, ¿no? Creo que, bueno, yo creo que Milpalta también, ¿no? Como esta idea de que todavía no han dejado entrar a Oxxos, no han dejado entrar a Walmart, no han dejado entrar a ninguna de estas cadenas, ¿no? Porque justo defienden como esta tierra y territorio, pero también defienden este derecho a consumir, pues, lo local y lo que produce la gente, ¿no? Y todavía hay pequeños como experiencias como de trueque, de intercambio, ¿no? Que justo posibilitan esa defensa por la soberanía alimentaria y por el derecho a la alimentación, ¿no? Adecuada. Entonces, pues bueno, yo creo que y lo vimos, ¿no? En la pandemia, que las ciudades tienen un gran reto para esta accesibilidad, ¿no? Pero también para el consumo responsable, ¿no? De los alimentos, ¿no? Y siempre preguntarnos de dónde vienen los alimentos. Creo que ahí en las ciudades a veces lo estamos perdiendo, pero o sea, hemos visto desde acá, desde la campaña, ¿no? Desde el centro que justo hay bastantes resistencias, hay bastantes personas todavía luchando y visibilizando, ¿no? Y resistiendo justo ante estos intereses económicos. Y pues bueno, también concuerdo bastante con el tema del cambio climático, ¿no? La realidad es que el cambio climático está afectando en bastantes temas al campo, ¿no? Y que además, ¿no? Que se puede dar esta migración climática, yo creo que también es muy importante hablar de las condiciones en las que viven y en las que trabajan las personas campesinas y las personas jornaleras, ¿no? Porque creo que es importante visibilizar que quienes están produciendo los alimentos están trabajando bajo condiciones muy precarias, ¿no? Y que, por ejemplo, personas del sur que no ven la posibilidad de seguir trabajando sus tierras, tienen que emigrar a los campos del norte, del noroeste de México, para trabajar otra vez, ¿no? A estos intereses de la agroindustria, ¿no? Trabajar a estos campos de cultivo de exportación y que trabajan también en condiciones muy deplorables, ¿no? Y que son también mujeres, niños, niñas, quienes están
migrando, ¿no? O sea, quienes están desplazándose internamente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo también ahí poner sobre la mesa que creo que hace mucha falta visibilizar las condiciones en las que los y las campesinos, las y los jornaleros están trabajando, ¿no? Y también se están viendo forzados a desplazarse de sus comunidades, dejar sus tierras, dejar sus espacios para poder, ¿no? Como contribuir a este sistema económico de la agroindustria, que son, pues, o sea, trabajar para estas empresas, ¿no? Que cultivan para la exportación y que, bueno, pues no hay ni seguridad social, son jornadas muy largas de trabajo, también, ¿no? Como el desarraigo y el tener que dejar sus comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, hace falta muchísimo visibilizar cuál es la situación del campo mexicano, ¿no? Y pues bueno, creo que por ahí lo dejaría, ¿no? Un poco esto, el tema de las ciudades, el tema del cambio climático y los derechos y la situación de las personas campesinas, ¿no? Y de las personas jornaleras que totalmente son los principales quienes están ahí, quienes están produciendo, pero están totalmente en riesgo. Y por último, algo muy importante, ¿no? Que quería compartir es que no solamente el tema del cambio climático está atravesando al campo, ¿no? Sino también estamos viendo los temas de la violencia estructural, violencia del crimen organizado, que obliga a las personas también, ¿no? Salir y pues bueno, esto tiene grandes efectos en la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Hoy, gracias, Cassandra. Tocaste muchos temas y te agradezco porque también dejas claro que no es suficiente limitarlo a un grupo de personas. Hay que reconocer esta interseccionalidad de la que hablas, que no es el mismo impacto que puede tener las situaciones o el contexto, y que mucho tiene que ver con las características y condiciones en las que las personas viven, ¿no? Y dónde se encuentran. Agradezco también que hayas mencionado los ejemplos de resistencia, de pensar otras formas de producir, de consumir, ¿no? Y que nos des ejemplos específicos de donde se da producción local, de consumo local, trueque, intercambio y resistencias para evitar que estas grandes empresas corporativos pues se instalen ahí ofreciendo productos que no necesariamente son los mejores para el consumo. Cuestionarnos de dónde vienen los alimentos, por supuesto, eso creo que es importante. Y esto último que mencionas, pues me toca mucho en el corazón, porque siendo de Tijuana, estamos en una crisis humanitaria de migración, y no solo es una migración de personas que vienen del centro de Centroamérica, y es algo que no se habla. Hay muchas personas desplazadas de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, por la presencia del crimen organizado que quiere controlar también otro tipo de cultivos a lo mejor, pero sí las tierras, ¿no? Y eso obliga a que estas personas pues dejen todo lo que tienen, todas sus posesiones de un momento a otro inesperadamente para poderse resguardar y salvar y preservar la vida. O sea, a eso hemos llegado, ¿no? Y bueno, ahí no, el riesgo no se limita a lo alimentario, sino a todos los derechos que conocemos que son violentados, y violentados por los sistemas en los que vivimos efectivamente. Y ahí yo vuelvo a la reflexión de qué tanto en lo individual estamos contribuyendo para que estas violencias se perpetúen, ¿no? Cuando consumimos, cuando estamos trabajando en los espacios que ocupamos, ¿no? Cómo esto pues puede cambiar también la manera en que decidimos y que actuamos, las condiciones y la realidad de otras personas. Oiga, no sé si acá están escuchando todo el ruido de fondo, pero son mis 7:30 de la mañana. Entonces acá ya están empezando el día. Pero bueno, yo agradezco la compañía de quienes nos están viendo por Facebook. Les animamos a realizar preguntas. Gracias por los comentarios que ya hemos leído. Si tienen preguntas o comentarios, aquí los seguiremos leyendo. Vamos a irnos a la última pregunta. Ya es la tercera y última. Recuerden que tienen 5 minutos para compartirnos su sentir y pensar. Y ahora vamos a empezar con nuestra querida Maylet. ¿De qué manera, Maylet, en la institución en la que te encuentras, abona el objetivo 2, ¿no? Poner fin al hambre, y cómo miden su contribución a esta soberanía alimentaria? Sí, bueno, Conavio es una institución que se encarga del conocimiento y uso de la biodiversidad, ¿no? Y también fortalecer procesos locales. Actualmente hay varias cosas que hacemos dentro en el marco de agrobiodiversidad y que tiene pues un enfoque directo hacia alimentación.
Uno que está por cerrar es un proyecto denominado Agrobiodiversidad Mexicana, y que este proyecto estuvo vigente durante, bueno, cierra el próximo año, mediados del próximo año, y estuvo latente durante 4 años, más aparte toda la construcción del proyecto, que fueron como 2 años previos. Y en este proyecto tratamos de construir y fortalecer mecanismos que incidan en la conservación de la agrobiodiversidad y de los agroecosistemas tradicionales, entendiendo estos agroecosistemas tradicionales que es donde se genera esta agrobiodiversidad, es decir, estos agroecosistemas donde las familias campesinas llevan a cabo su producción, manejan su propio sistema de semillas, hacen una selección, intercambio de semillas, etcétera. Ahí es donde se está generando toda esta agrobiodiversidad. Y este proyecto tiene como 4 ejes principales. Uno es conocimiento, y entonces se apoyan distintos proyectos en torno a conocer esta agrobiodiversidad con la que contamos, y también apoyar como ciertos procesos, proyectos económicos, o de saber qué tantas, en cuanto a productividad. Muchas veces la productividad es medida en términos de qué se produce en una sola fracción del terreno, pensando en un solo cultivo, cuando realmente ahí están creciendo muchísimas otras plantas más que podemos aprovechar y disfrutar, ¿no? Otro eje importante es el eje de fortalecimiento de capacidades locales, y ahí lo que se hace es apoyar distintos procesos en distintos lugares del país. Se apoyan en 6 regiones distintas: Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, y ¿qué otro ya dije? Ya dije los 6, ¿no? Y bueno, ahí se construyen distintos procesos de mejoramiento de semillas, de conservación de semillas a través de, por ejemplo, bancos comunitarios de semillas. También se promueven ferias de intercambio de semillas, en fin, diversas técnicas y cuestiones tanto agroecológicas y de bioinsumos. Otro eje es el mejoramiento de políticas públicas, ¿no? Porque creemos fielmente que esto hay que hacerlo a los distintos niveles, y el poder incidir en ciertas políticas, en legislaciones, en normas o en estrategias de programas nacionales que conciban la agrobiodiversidad como un recurso que nos permita poder alcanzar y atribuir hacia modificar, como mencionaba Fran en los comentarios, ¿no? El poder hacer este viraje en el sistema de alimentación, y que requiere de la participación de muchísimos actores, no solamente del gobierno, sino de la sociedad civil y del gobierno, tanto de salud como de agricultura, como de medio ambiente, en fin, se requiere de muchas formas de poder accionar. Y finalmente, el cuarto componente es las cuestiones de mercado, y ahí se tiene un distintivo denominado Saberes y Sabores Amigables con la Biodiversidad, que intenta hacer como este reconocimiento a las familias campesinas que han producido sus alimentos con el conocimiento que tienen de generación en generación, y a través de este distintivo se les da un acompañamiento técnico a estas iniciativas que así vendan sus excedentes, que eso es importante. Una vez que ellos tengan el abasto de sus alimentos que producen, lo que les queda, los excedentes que tienen, entonces entren a una comercialización, ya sea del producto fijo o bien de una transformación de ese producto, y que lo puedan vender en tostadas, en pinole, o algunas como experiencias como de agroturismo que hay también. Y se les da como este acompañamiento técnico en torno a una comercialización, pero que sea una comercialización pues mucho más justa y sostenible. Eso es como un proyecto que tenemos, pero que todo esto también forma parte de un programa que se tiene en el área de conservación genética de la agrobiodiversidad, que es decir, como, o sea, tenemos el nivel, digamos, de especies, donde estamos hablando de los maíces y de las calabazas, pero el nivel de genes de toda esta diversidad con la que contamos dentro de cada una de esas especies, y que es sumamente valioso para poder enfrentar los distintos acontecimientos que tengamos, ¿no? Y otro programa en particular mucho más chiquitito es una iniciativa que surge de las canastas regionales del bien comer, y que estas canastas intentan recopilar información sobre la diversidad de alimentos, platillos, bebidas de uso tradicional, pero también de uso cotidiano, también aquellos de uso festivo o aquellos de uso de temporada. Y estas canastas regionales intentan hacer un reconocimiento a la valoración de esta diversidad de alimentos con los que contamos en el país,
y contamos con información tanto de estos alimentos, pero fotografías de los alimentos, también dietas de, pues culturalmente pertinentes basadas en esta información de alimentos, de platillos y de bebidas, entendiendo la dieta como todo lo que comemos a lo largo de un día, pero hay días pues normales, pero hay días también que son de ciertas temporadas, por ejemplo, en temporada de lluvias, donde encontramos más quelites o hongos, o en temporada de secas, donde podemos encontrar muchas más flores comestibles, el poder reconocerlos y asociarlos a esto, entonces se tiene como esta iniciativa de las canastas regionales, de las cuales ya se tienen 12 y actualmente estamos elaborando 10, junto con el proyecto, o a través más bien del proyecto que les mencioné en un principio. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que hacemos en torno a la agrobiodiversidad y que inciden directamente a poder fortalecer y encaminarnos hacia modelar o remodelar más bien este sistema agroalimentario que tenemos. Muchas gracias, Mailet. Sí, me quedé pensando qué bonito esto de las canastas regionales del bien comer, ¿no? Porque ahí también rescatamos estos saberes y reconocemos la importancia de mantenerlos presentes y no dejarlos atrás. Y cómo aquí lo que también quiero resaltar es la necesidad de recopilar la información para tenerla y poderla compartir después, ¿no? Valorar también esta diversidad a partir de lo que vamos conociendo con esta recolección de información y cómo eso puede darnos la posibilidad o abrir la oportunidad a otras formas de consumo y de dietas que seguramente ya se tenían, pero solo que ahora no están tan a la mano porque o las hemos perdido o las hemos dejado a un lado por lo inmediato, ¿no? Por empezar a consumir otro tipo de productos. Y quiero también hablar sobre estos bancos comunitarios de semillas y cómo la importancia de ir preservando estas semillas para mantenerlas y salvaguardarlas de todos los pesticidas que ya son cada vez más comunes en las siembras, ¿no? El mejoramiento de las políticas públicas, ahí yo no voy a señalar como al Estado, a la institución, porque el edificio, el escritorio no hace nada si las personas no hacen nada, ¿no? O sea, las personas individuales, el individuo o quien está cumpliendo una función debería también de estar más consciente del alcance de las decisiones que tomen esos espacios y cómo una política pública pues puede afectar la vida de muchas personas, ¿no? Muchísimas gracias por esto que compartes, Mailet. Yo le voy a pasar ahora la voz a Cassandra. ¿De qué manera, Cassandra, la iniciativa, organización donde te encuentras, mide la contribución a la seguridad alimentaria y cómo contribuyen al objetivo de poner fin al hambre, al objetivo 2? Sí, bueno, desde el centro, desde el Fray Vitoria, acompañamos con esta perspectiva de juventudes y con esta perspectiva de interseccionalidad y de derechos humanos a la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y a la Alianza por la Salud Alimentaria, ¿no? Entonces, compartirles un poco de lo que hace la campaña nacional, ¿no? Que también ahí trabajamos un poquito en los temas de promoción e incidencia. Y bueno, la campaña nació en 2007, ¿no? Justo con la contribución de más de 100, 200 organizaciones de familias del campo, organizaciones de la sociedad civil, académicos y académicas, ¿no? Que la idea y el objetivo, pues, es contribuir y exigir, ¿no? Al gobierno mexicano estas políticas agroalimentarias justas, saludables. Y pues bueno, actualmente algunas de las acciones que hace es o su principal eje es la incidencia política, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ha trabajado en colaboración con el legislativo, ¿no? Con senadores, tanto con diputados y diputadas, justo para informar y desarrollar y construir en colectivo como estos argumentos a favor de la soberanía alimentaria, a favor de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene para defender el derecho a la alimentación, a la salud y al medio ambiente, ¿no? Creo que ha sido un muy buen trabajo en colectivo, ¿no? Porque se ha tratado ahí de construir en colectivo con académicos, ¿no? También con personal del gobierno, y sociedad civil, ¿no? Algunos de los trabajos que ha hecho es, por ejemplo, detener esta reforma a la ley de variedades vegetales, ¿no? Bueno,
en resumen, ¿no? Una reforma que buscaba, pues, privatizar, ¿no? A las semillas nativas en el país y que también, pues, criminaliza a las personas que intercambian semillas nativas, ¿no? Entonces, pues, ahí se hizo todo un trabajo de argumentación, ¿no? De crear estos argumentos concretos de derechos humanos para justo detener esta reforma a la ley de variedades vegetales, ¿no? Y que, bueno, fueron unos muy buenos trabajos. También ahorita se ha trabajado para impulsar la ley general por una alimentación adecuada, ¿no? Donde también se habla de todo esto de las canastas regionales, de las semillas nativas, del intercambio de semillas, del tema del derecho a la alimentación en emergencias, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, el cómo no crear conflictos de interés cuando las empresas están involucradas en estos derechos al acceso a la alimentación, ¿no? Creo que esa ley general es muy interesante, ¿no? Que va a permitir, si llega a pasar, como generar estas políticas públicas para poner en práctica un derecho, pues, humano que está en el artículo 4 de la Constitución, ¿no? Bueno, también ahorita hay como varios temas de incidencia en la Ley General de Salud, ¿no? Que justo busca introducir a partir del decreto de la reducción del glifosato, pues estos términos en la Ley General de Salud. Y pues bueno, la verdad es que todo esto ha sido grandes retos, ¿no? Sí hay bastantes intereses económicos, ¿no? Principalmente también de la agroindustria y de algunos políticos, pues para detener, ¿no? Y para seguir impulsando como los tratados de libre comercio sin pensar en los derechos humanos, a la alimentación, a la salud, al medio ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ha sido uno de los principales argumentos. Y pues bueno, por parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, ahorita se está trabajando bastante en la defensa al etiquetado frontal de los alimentos. Creo que es todo también un tema muy complejo porque por varios litigios, ¿no? Y amparos, diversas empresas, ¿no? Ahí Santa Clara, Barrilitos, etcétera, otras empresas, ¿no? Han dicho que se les está violando sus derechos, ¿no? Y un montón de cosas porque no quieren como justo poner estos etiquetados frontales en sus productos, ¿no? Cuando, pues bueno, ya se ha argumentado bastante el derecho a la información que tienen las y los consumidores para poder acceder a, pues, productos pues sí, ¿no? De una manera más informada, ¿no? Entonces, pues bueno, por parte de la alianza ha sido esto, ¿no? Tanto la Ley General por una Alimentación Adecuada, ¿no? La defensa del etiquetado frontal. Y pues bueno, por parte del centro también estamos intentando como ahí generar algunos proyectos, ¿no? Algunos espacios, ¿no? Uno de los primeros espacios que tuvimos fue en nuestra participación en la Feria del Día Internacional del Maíz, el 29 de septiembre, ¿no? Que justo quisimos dar este enfoque de juventudes, de derechos humanos, ¿no? Tuvimos allí unos talleres y participación con niños y niñas para la defensa de la soberanía alimentaria, también algunos foros en materia de la ley de variedad vegetales, ¿no? Esta reforma, y también platicamos ahí con dos mujeres de Xochimilco, ¿no? Justo para como visibilizar el trabajo que se está haciendo, ¿no? De resistencia y de otras posibilidades de consumo y de producción en las ciudades, ¿no? Entonces ahí por ahí tuvimos un conversatorio con mujeres de Xochimilco, también fue súper bueno, ¿no? Y a partir de ahí hicimos como una pequeña investigación en la feria, ¿no? Justo entrevistamos a productores y productoras, pero con este enfoque de mujeres y de juventudes, ¿no? Quisimos visibilizar que también las juventudes están teniendo un gran papel, ¿no? En la investigación, en la producción, ¿no? En la defensa de la soberanía alimentaria. Entonces, por ahí anda un trabajo de investigación, de recopilar testimonios, ¿no? De cómo las juventudes y las mujeres también están ahí teniendo un papel fundamental. Y pues bueno, ahí hemos tratado de hacer, ¿no? Esperemos este próximo año como estos trabajos de promoción, ¿no? De visibilizar del derecho a la información con esta perspectiva de derechos humanos, pero bueno, así ha sido un poco las labores, las acciones de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, de la Alianza, y pues bueno, por acá del centro en la agenda de soberanía alimentaria. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Cassandra, porque también es importante reconocer el trabajo que se está haciendo desde sociedad civil, ¿no? Y que hay ciertas iniciativas que pueden apalancarse, fortalecer a otras y así seguir construyendo. Y lo importante de tener presente las leyes, que eso es lo que nos permite también exigir los derechos, ¿no? Que ya están escritos, sí, pero cómo es que los hacemos como posibles, ¿no? Los aterrizamos, los podemos ejercer de una forma adecuada. Y mucho tiene que ver con esto del acceso a la información. En la medida en que no tenemos la información a la mano, pues tampoco podemos
reconocer cuándo se nos está violentando. Si no sabemos nuestros derechos, ¿cómo sabemos que nos están violentando con cualquiera de ellos, ¿no? Y bueno, esto también nos exige ejercer la ciudadanía y exigir políticas justas y saludables, como bien lo mencionas, ¿no? Me da mucho gusto escuchar que la participación en la Feria del Día Internacional del Maíz y el trabajo que se está haciendo con la niñez, porque es importante también empezar a compartir con esa población, pues todo lo que ahorita se está conversando, ¿no? Y revalorar y darle, reconocer el valor que tiene también todo lo que se produce en México. Hablabas de los maíces, no del maíz, ¿no? Hablabas de otras hortalizas que ahorita no recuerdo, las apunté, pero hablas de las variedades también, ¿no? Y eso me parece sumamente necesario conversar, lo que no nos casemos con que existe solo una cosa. Y bueno, esto, para continuar, yo voy a darle la voz por último a Claudia. Claudia, ¿de qué manera en la institución donde te encuentras abona a este objetivo de poner fin al hambre y cómo miden su contribución a la soberanía alimentaria? Gracias, Daniela. Bueno, la Red Bamex es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Se cuenta por 53 bancos que se encuentran distribuidos en 25 estados de la República, pero tienen un alcance en 29 estados. El año pasado se recuperó y rescató alimento por una cantidad de 135,000 toneladas que se hizo llegar a cerca de 2 millones de personas. Pero si ponemos en la balanza que solo se rescataron 135,000 toneladas contra los 30 millones de toneladas que se están perdiendo, desperdiciando, es por eso que la Red Bamex se planteó un proyecto que se llama Pacto por la Comida, que cuenta con la colaboración de RAP y de Renan Poveda, y lo que hacemos son acuerdos voluntarios. Este es el primer acuerdo voluntario que se encuentra en Latinoamérica. Lo que nosotros hacemos es reunir a organizaciones, a empresas, al sector público, a la academia, a otras organizaciones no gubernamentales, priorizando la prevención y la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, recuperando y redistribuyendo los mismos. La meta es de aquí a 10 años reducir en un 50% esta problemática, y sobre todo en lo que los apoyamos es en la medición. Por ejemplo, si las empresas no miden lo que están desperdiciando, no van a tomar acciones, no van a ver los beneficios que ellos pueden tener como empresas. Por ejemplo, una marca se dio cuenta que procesaban ciertos productos. La mayoría de ellos, al momento de procesarlos, por ejemplo, eran papas. Normalmente se utilizaban un estándar del tamaño que requerían estas papas. Las papas que no pasaban por esta selección terminaban en la basura. Entonces la empresa, además de que gastaba en otra empresa que tenía que recolectar ese alimento, contaminaban, ¿no? Entonces es que las empresas abran los ojos, vean los beneficios a nivel económico, a nivel ambiental, y por qué no también tener una mejor percepción de lo que están viendo. También apoyamos, por ejemplo, en los supermercados. Hay ciertas empresas que ya están ahorita, por ejemplo, en Francia, ya están poniendo con otro precio a los productos que le llamamos nosotros feos, ¿no? Entonces, si tú te llevas ciertos productos que realmente la naturaleza a lo mejor son diversidad, pero nos enseñaron que no es una zanahoria normal, empezar a darle ese beneficio a estos productos que a lo mejor en otro tiempo se desechaban. Y bueno, esta es la parte de colaboración que tenemos desde el 2021 para que realmente se puedan mostrar estos cambios en la alimentación, y bueno, es abrir los ojos, que las empresas vean que hay beneficios en otro estilo. Por ejemplo, ahorita hablando de cervezas, en otro país se dieron cuenta que desechaban muchísimo pan.
lo que hicieron es ahora recaudar todo ese pan y están elaborando cerveza, ¿no? Entonces es que todo el alimento que se pierde o desperdicia en toda la cadena sea recuperado. Existe también en Bamex una aplicación, se llama El Rescate. Lo que ellos hacen es, van con el sector de la hospitalidad, lo que son hoteles o restaurantes, y mucho del producto que ya no van a utilizar o de los alimentos que se encuentran en excelente estado, pero probablemente ya no lo pudieron vender, pasa el banco de alimentos, lo recolecta y ya ahora se va a distribuir a los beneficiarios, ¿no? No solo es a los bancos de alimentos, son también instituciones de beneficencia, es también a muchas localidades. En muchas localidades lo que hacen es que se ponen de acuerdo, se les hace un estudio socioeconómico de cómo se encuentran las familias, se organizan entre ellos y van, por ejemplo, en una camioneta, se les proporciona el alimento que se les va a dar. Normalmente más del 50% son frutas y verduras, porque se recolecta también en campo, y otros alimentos que son procesados, ¿no? Entonces, esa es la aportación que hacemos como Red Banco de Alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por rescatar esa cantidad de alimentos. O sea, pareciera, claro, tú estás ahí adentro y ves que 135,000 toneladas en comparación a 30 millones puede no ser mucho, pero son 135,000 toneladas que no se están desperdiciando, ¿no? Y esa es una gran, gran labor. Me quedo con esto de que también las empresas no reconocen lo que desperdician. Yo tengo muy presente una imagen, siendo de Tijuana, siendo economista, me tocaba de repente participar en investigaciones que se hacían en la Baja California, donde se siembra hortaliza, que por cierto hay mucha gente del sur, ¿no? De Oaxaca en particular, que se desplaza, que migra hacia el norte. Y yo recuerdo ver así montañas de jitomates o tomates, dependiendo de dónde estás, cómo le llamas, ¿no? De los rojos. de los jitomates en el centro, de tomates en el norte, montañas hacia afuera en las calles, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser posible que los estén tirando y la gente muriéndose de hambre, ¿no? Y ya después, claro, empezaron a aprovechar, a reconocer que eso se podía utilizar para otros fines, o sea, no como tal para venderlo, la venta directa, pero sí para procesarlo y poder hacer otra cosa de ello, ¿no? La Balbita o esas, ya dije marcas, pero no importa, pues todas estas salsas de tomate o de jitomate. Entonces, esa parte también creo que es importante que las empresas reconozcan que tanto están desperdiciando desde su espacio, que ahí es donde vienen seguro pues, unas grandes cantidades, y me quedo con este pensamiento, ¿no? Me aplaudo el Pacto por la Comida, este acuerdo voluntario donde reúnen organizaciones, empresas, sector, el público y el privado, donde priorizan la prevención de la pérdida de alimentos y recuperando y distribuyéndolos. Eso lo aplaudo porque son este tipo de iniciativas las que necesitamos para que se dejen de desperdiciar las 30 millones de toneladas, ¿no? Que se están desperdiciando, que es súper lamentable. Y bueno, yo para concluir solo rescaté algunos puntos que me gustaría compartir. Les pregunto a ustedes si quisieran compartir algo antes de despedirnos, que ya estamos a unos minutos de cerrar este conservatorio. No sé si quieran compartir algo antes de... Pues yo creo que sí, dejar, ¿no? La parte de la responsabilidad es de todos, si llega o no el alimento a la casa de todos nosotros. Y creo que sí, se tocó muy poco la parte de inseguridad, pero sí mucha gente de campo, pues a veces uno prefiere el pellejo que la tierrita, ¿no? Entonces es una problemática que no se está viendo y tiene tantas aristas que muchas veces están implicados muchísimos actores y por eso se ha dejado de hablar mucho del tema. Oye, cuéntame eso del prefiere el pellejo que la tierrita. No sé si te entendí. No, que mucha gente prefiere salvarse que quedarse en su tierra y seguir, pues a lo mejor las semillas que te dejó el abuelo, a lo mejor la tierra que te ayudaron a pagar el marido migrante, o sea, es el ver que es preferible en ese momento. También nuestro entendimiento de bienestar, ¿no? El no reconocer el valor de la tierra y el aprovechamiento que se le puede dar.
Sí, totalmente. No sé si Cassandra o Mailet quieran compartir algo antes de ir cerrando este espacio. Bueno, pues nada, solo agradecerles igual por el espacio. Creo que es muy interesante también, ¿no? Conocer otras perspectivas, ¿no? Que justo se trabaja para esta defensa del derecho a la alimentación, ¿no? Y que es muy importante visibilizar y también esto, fortalecer como las redes, ¿no? Porque el trabajar en distintas perspectivas, ¿no? El compartir esto siempre ayuda muchísimo el fortalecer las redes y bueno, yo también compartir, ¿no? Qué importante y necesario es que todas y todos también nos preguntemos siempre de dónde vienen los alimentos que consumimos, ¿no? ¿Qué procesos está teniendo? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el proceso de producción? Y eso siempre nos va a llevar, ¿no? Cómo estas grandes empresas tienen una gran responsabilidad y también nos va a llevar a invitarnos, ¿no? De qué forma podemos consumir de una mejor manera, ¿no? Y ver cómo también se relacionan no solamente el derecho a la alimentación, sino un montón de derechos más, como el de la alimentación, el de la defensa de la tierra y territorio, del derecho al agua, ¿no? Y del medio ambiente. Entonces, pues bueno, solo eso y pues nada, agradecerles muchísimo. Gracias a ti, Cassandra. Mailet, no sé si quisieras comentar algo. Sí, claro, que bueno, que ahora estuvimos hablando como de este sistema alimentario, pero que tengamos en cuenta que para hablar del sistema alimentario tenemos que hablar del sistema de salud, del sistema económico, del sistema de agua y del sistema educativo también, ¿no? Que son sistemas muy importantes que se requieren para poder cambiar y remodelar este sistema alimentario en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Y que como mencionaron todas, pues todos podemos hacer algo, ¿no? Todas y todos podemos hacer algo y que pues consumamos alimentos que nosotros llamamos pues de la triple S, ¿no? Sabrosos, sanos y sustentables, pues de raíces mexicanas. Qué bonito eso, sabrosos, sanos y sustentables. Sí, consumamos eso, por favor. Yo acá no extraño tanta la comida mexicana porque afortunadamente aquí hay maíz, afortunadamente aquí hay frijol, entonces disfruto de eso. Hay otras cosas que extraño mucho, pero esas al menos no. Me quedo con esto de repensar el consumo y la producción, ¿no? En relación también a la cantidad y el tipo de productos, no solo que consumimos, sino también los que se producen, de dónde vienen los alimentos, cuestionarlo, ¿no? Su proceso de producción, su proceso de distribución y lo que implica. Algo que sí creo que debemos empezar a hacer y promover es aprender a sembrar, sobre todo en las ciudades, ¿no? En los espacios pequeños, empezar con una macetita, ¿no? Hay huertos verticales, podemos aprovechar las ventanas y la luz que entra por ellas para poder tener ahí los primeros, digamos, intentos de siembra en nuestras casas, promover los huertos comunitarios, los bancos comunitarios de semillas, ¿no? Resistir a la instalación de estas tiendas que nos acercan los productos procesados y ultraprocesados, repensar las dietas a partir de los espacios, de las temporadas, de la producción de los alimentos, ¿no? De dónde vienen. Resistir también con el trueque, con el intercambio, ¿no? Resistir con nuestros huertos de traspatio, si es posible. Y estar muy atentos a las políticas justas y saludables. Nos compartían dos, la ley de variedades vegetales, ¿no? Y la ley por una alimentación adecuada. Ahí es una responsabilidad de todas las partes. Y totalmente de acuerdo, Maylet, con esto de no podemos hablar de la soberanía alimentaria si no hablamos no solo del sistema alimentario, sino de salud, el sistema del agua, el sistema educativo. Me voy con el educativo porque creo que a partir del acceso a la información también podemos cuestionar cosas, ¿no? O reconocer cosas y instalarnos ahí, qué estamos haciendo para que eso cambie. Pero bueno, yo no quiero extenderme más para tratar de cerrar este espacio en la hora que quedamos. Yo agradezco infinito a Carpa Viajera, a Nelly Cantú, a Augusto Novelo, a Andrea Restrepo, a Francisca Acevedo, a Carla Tlazalo, a Daniela Esteva, a Nancy Corona, a Zimba Brujita del Árbol, qué bonito, a Francisca Acevedo, creo que ya dije, a Verónica Monroy, por haberse conectado. Y dice, por último, Verónica Monroy, ver la migración como una manera de resistencia y supervivencia en donde, a pesar de saber los riesgos, el migrar sigue siendo la única opción de preservar la vida. También conmovedor toda la resistencia
redes de apoyo y resistencia que se desarrolla dentro de todo este proceso. Totalmente de acuerdo, Verónica. Por eso preguntaba a qué se estaban refiriendo con esto del pellejo, pero sí, ¿quién no va a preferir la vida que la tierra? Pues bueno, hemos visto migrar en Tijuana las personas que se encuentran en los albergues, no me dejarán mentir, familias enteras migrando por salvarse y pues se respeta, por supuesto, la vida es primero, ¿no? No tanto que no reconozcamos el valor de la tierra, pero sí se reconoce el valor de la vida y sobre eso cualquier decisión es válida. Pues bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco. Ha sido un honor, un placer también platicar aquí en este conservatorio y espero que nos veamos pronto en persona. Muchas gracias. 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 Adiós. Bye.